Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos: Ser Milenario, Ángel Valencia, Alejandro Tapia, Fernando Santos, Enrique Vivas, Matías Buono, Laura Carrillo, Franz H., Mauricio Martínez, Puck Takovich, Shinarg, Christoph 55, Germán Aguas, Pablo Gómez, Cristian Paternina, Miguel Alvarado, Oscar Padilla, Federico Romero, Arturo Curiel, Roland Colmenares, Francisco Domínguez, Osvaldo Núñez, Enzo Salazar, Charlie Hernández, Dave Zippet, Manolo Casaus, Alberto Mesa, Seven, Juan Manuel Cruz, Juan José Sánchez, Enrique Corona, Samuel Maldonado, Flores Alexis, Valdemur, Quito Caricaturas, Blackfire, Chris Underwater, Leo Javi, Naji Gaelum, Joel Carrillo, Robespierre, Yuki Nagato y Agustín Reyes. De igual manera, un gran agradecimiento de los superchats de Fernando Quirós, Tu Sabrosa Cumbia y Hábitos Peligrosos. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío el Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o bien hacer una donación por medio de PayPal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfrutes la siguiente narración. Cuando cruzaron las puertas dobles de cristal hacia el fresco interior del Bank of America, en la avenida Talbot en Fountain Valley, Lisa sintió un nudo en el estómago al ver que la fila para los cajeros no era muy larga. Las amenazas de Tim ya no le estaban afectando. Si hubiera seguido atada, podría haber tenido miedo. Estar desatada y caminar por ahí estaba empezando a fortalecer su autoestima y a disipar el miedo. El diablo con Tim y sus amenazas vanas. ¿Y qué ese animal la dejaba plantada y se iban? ¿Y qué si tenían su dirección? Ella y Brad podrían esconderse. Ella podría identificarlos a los tres, podría canalizar dinero para iniciar una investigación. Podrían atraparlos rápidamente. De eso estaba segura. Y para ir a lo seguro usaría sus propios contactos con el mundo legal para cambiar las identidades de ella y Brad. Nadie los encontraría. Estarían totalmente a salvo. Cuando entraron al banco, Animal examinó el interior y luego tomó su teléfono móvil. Presionó un botón de marcación rápida y dijo: 20 minutos, como máximo. Luego colgó. Volvió a guardar el teléfono en el bolsillo. Caminaron juntos hacia la fila que conducía a los cajeros del banco. Con la mente de Lisa trabajando a toda marcha, sabía exactamente lo que iba a hacer ahora. Olvidar las heroicidades. Iba a quedarse tranquilamente con Animal en la fila. Y cuando fuera su turno, caminara tranquilamente hasta el siguiente cajero. Y le diría sin rodeos que el hombre con el que estaba la había secuestrado y le estaba robando. Y que por favor, apretara el botón de alarma silenciosa ahora. Animal probablemente fingiría una mirada de sorpresa. ¿De qué estás hablando, querida? Y Lisa iba a dejar que su instinto tomara el control. Sabía que el cajero podría ver que lo que estaba sucediendo era real, que no era una broma. Y entonces Animal probablemente correría hacia la puerta y tal vez seguridad lo detendría. Tal vez la policía llegaría rápidamente y atraparía a Tim, y entonces eran los siguientes ya. Y Lisa sintió una repentina descarga de adrenalina. Esto iba a funcionar. Estaba segura de ello. Todo iba a estar bien. Se permitió una pequeña sonrisa de valentía y entonces sintió el ojo de un cuchillo en la espalda cuando Animal la rodeó con el brazo por detrás. Déjame darte una advertencia amistosa, le susurró casualmente al oído. No llevaré este cuchillo encima todo el tiempo que estemos en este banco, pero estaré a tu lado, como el esposo siempre fiel. Y a la menor señal de que intentes escapar o pedir ayuda, este cuchillo saldrá y te cortará la médula espinal. Sintió la hoja perforar su piel e hizo una mueca de dolor, sintiendo la sangre caliente correr por su espalda desde la herida. Sintió los labios de Animal en el lóbulo de su oreja, su cálido aliento en su mejilla. Y luego, mire de aquí antes de que tu cuerpo toque el suelo. Y si vives, lo sabré. Y la próxima vez que nos veamos, ambos estaremos en el set de Al, y te estaré metiendo este cuchillo en el coño. ¿Entendido?
Lisa asintió, temblando. Oyó a la cajera llamarle y de repente, la hoja desapareció y ella estaba caminando hacia la cajera. Animal, a su lado, y ligeramente detrás de ella, con el brazo alrededor de sus hombros, casualmente, con una sonrisa en sus rasgos pensativos y atractivos. ¿En qué puedo ayudarla? La cajera era una mujer pequeña, tal vez de unos 55, con delicados rasgos de porcelana, cabello negro hasta los hombros y grandes ojos marrones. Le sonrió a Lisa. El nombre de la placa prendida de su blusa la identificaba como Trish Lane. Me gustaría hacer 2 retiros, por favor, dijo Lisa, extendiendo el comprobante de retiro que había llenado un momento antes hacia la cajera. Su voz sonaba como si viniera de otra dimensión. Uno de mi cuenta de ahorros y el otro de mi IRA. La cajera miró el comprobante de retiro y sus delgados dedos bailaron sobre el teclado de una terminal de computadora en su estación. Las uñas de la cajera estaban impecables. Parecía que se había hecho la manicura recientemente. ¿Desea cerrar su cuenta con nosotros en este momento, señora Miller? Preguntó la cajera. Lisa se sobresaltó. Estaba desorientada. La parte baja de su espalda todavía le escocía por la herida del cuchillo, y podía sentir la parte de atrás de su camisa y sus bragas empapadas de sangre. Miró a la cajera y parpadeó. Disculpe. ¿Le gustaría liquidar su cuenta con nosotros, señora Miller? La cajera frunció ligeramente el ceño. Sí, dijo Lisa intentando sonreír. Sí, lo deseo. Sintió una mano rodear la suya, y vio que era la del animal. Le sonreía a la cajera. Ambos estamos un poco nerviosos por esto, ¿no, señorita Lynn? Mi esposa y yo nos mudaremos al este y planeamos operar allí. Trish asintió, aparentemente indiferente. También quiere retirar fondos de su cuenta IRA, ¿verdad? Sí, dijo Lisa, obligándose a no dejar de que su voz temblara. ¿Tiene el número de cuenta? Aquí mismo. Lisa buscó a tienta su bolso, y con la ayuda del animal, interpretando el siempre esposo fiel, le dio a Trish el número de cuenta correspondiente. Tendrá que llenar algunos trámites, dijo Trish, mirando la pantalla de su computadora y luego de nuevo a Lisa y animal. Puedo cerrar su cuenta de ahorros aquí, luego tendré que dirigirla a nuestro personal de cuentas especiales para el retiro del IRA. De hecho, si quiere, puedo dirigirle al señor Walsh ahora mismo. Él le va a ayudar a llenar los trámites correspondientes y cuando termine con él, puede acompañarme de regreso aquí y yo cerraré sus cuentas. Lisa asintió, mientras Trish se acercaba a ellos en la fila, llevándolos al mostrador de cuentas especiales. Parecía que la sala daba vueltas cuando le presentaron a George Walsh, el encargado de cuentas especiales, y luego se sentó en su escritorio, escuchándolo dar su discurso sobre las penalizaciones por retiro anticipado que se aplicaban al retirar el dinero de una cuenta IRA demasiado pronto. Ella asintió y le dijo que lo entendía. Luego, después de hacerles algunas preguntas más, él les acercó algunos formularios y ella le echó un vistazo rápido a Animal antes de girarse para llenarlos. Animal sonrió y le dedicó un asentimiento alentador, haciendo el papel del esposo siempre fiel. Llenó 3 formularios indiferentes, mientras Animal llamaba a Tim de nuevo para darle un tiempo estimado de llegada. Se negó que le retuviera los impuestos federales y estatales sobre la renta. Firmó los formularios y se los devolvió a George Walsh, quien los revisó rápidamente y le arrancó las copias. Por aquí, señor y señora Miller, dijo. Siguieron a George Walsh de vuelta a la ventanilla de Trish y esperaron mientras Trish terminaba de atender a un cliente. Cuando el cliente se fue, George asintió. Bien, ¿están listos?, le dijo Trish, quien sonrió. Genial. Lisa y Animal se acercaron a su ventanilla de nuevo mientras la cajera consultaba la documentación que le había dado George y el comprobante de retiro original de Lisa. ¿Me disculpa un momento?, preguntó, dejando su puesto antes de que Lisa pudiera responder. Va a llamar a la policía, pensó Lisa con el corazón latiendo con fuerza. Presentía algo y llamaría a la policía. Atraparían a Animal y a Tim y esta pesadilla terminaría y entonces... Trish regresó con otra mujer. Esta de 40 y tantos años. Probablemente una gerente de banco. Se quedó de pie mientras Trish metía la mano en su cajón de efectivo. ¿En qué denominaciones le gustaría su dinero, señora Miller? Lisa abrió la boca para responder, atónita de que aún no se hubieran dado cuenta.
Intentó decirle a la mujer cómo quería el dinero, pero no pudo. Entonces oyó a Animal a su lado decir: «Creo que aceptaremos billetes de 100, señorita Lynn». A medida que Trish, Lynn comenzó a contar los ahorros de toda su vida y los de Brad, y toda su contribución al IRA menos las penalizaciones, en manos de Lisa toda la experiencia se estaba volviendo cada vez más como una extraña pesadilla que no desaparecía. Lisa no recordaba mucho del viaje a Bournemouth. Pasó los primeros 30 minutos más o menos llorando, sentada en la parte trasera de la camioneta mientras Tim los conducía a la autopista 405, en dirección norte. Animal se sentó frente a ella, mirándola de vez en cuando mientras contaba el dinero. Contó el dinero 2 veces antes de transferirlo a una pequeña bolsa de lona que Tim había sacado del asiento delantero. Todo en lo que Lisa podía pensar era en toda una vida de trabajo que acababa de desperdiciar. Toda una vida de trabajo que les había entregado a estos 2 monstruos porque había sido lo suficientemente estúpida como para... No iba a seguir ese hilo de pensamiento. Se pasó la mano por la cara, secándose las lágrimas de la mejilla. El tráfico ya estaba denso cuando la gente empezó a salir del trabajo. Tim puso la radio en una emisora de rock clásico. Kansas sonaba a todo volumen, seguida de Journey y Boston. Tim giró el dial y encontró una emisora de música antigua especializada en R&B. La suave voz del tenor de Al Green sonaba en los altavoces y Animal sonrió, tarareando. Al Green. «Qué voz tan bonita tiene ese hombre», dijo. Lisa lo miró. La idea de que Animal encontrara belleza en algo le resultaba alucinante. No podía entenderlo. La música de Al Green le conmovía. Pensaba que era hermosa, pero estaba anticipando el abusar, torturar, mutilar y demás cosas a una mujer y a su hija pequeña. ¿Qué es lo que le pasaba en la cabeza? El viaje a Bournemouth tomó cerca de 1 hora, pero se sintió como si fueran 4. Durante todo el viaje, Lisa pensó que podría calmar a la bestia salvaje que yacía dentro del alma de Animal. Jeff, pensó. Su nombre es Jeff. Y posiblemente la de Tim. También intentó pensar en una manera de evitar lo inevitable. La adopción de Alicia y Mandy. Pensar en una manera de salvarlas no le fue mejor que sus planes de frustrar a Tim y Animal en el banco. Todavía no se le ocurría nada plausible. Aún existía la posibilidad de no encontrar a Alicia, claro. Si eso sucedía, Lisa luchaba con uñas y dientes para escapar y mantenerse con vida. De hecho, si no encontraban a Alicia en el restaurante o en la calle donde dijo que había aparcado su auto para dormir, iba a escapar. Ahora que lo pensaba, ¿para qué ir tan lejos? Tim y Animal no tenían ni idea de dónde estaba Alicia. Dependían de que los guiara hasta ella. Podría llevarlos a otro restaurante y luego, mientras daban vueltas por el aparcamiento buscándola, aprovecharía la oportunidad para salir corriendo. Animal la observó desde el otro lado de la furgoneta con ojos verdes estudiándola. Lisa se negaba a sostener su mirada. La sentía penetrante, como si él pudiera ver lo que estaba pensando. Probablemente. Lo tengo escrito en la cara, pensó. Uno de sus escenarios le hacía decirles dónde estaba Alicia, luego encontrarla y luego gritar a todo pulmón mientras acompañaba a quien quiera que fuera, a quien iba a ayudar a traer a Alicia a la camioneta. Vio a Alicia salir corriendo, cargando a su bebé mientras Lisa corría tras ella, instando a correr. ¡Maldita sea, corre! Vio que los perseguían y luego a Animal y Tim atrapándola y derribándola. Pero no antes de ser rescatados por transeúntes, arruinando así sus planes asesinos. O otra opción, Animal y Tim daban media vuelta y corrían de vuelta a la camioneta escapando de vuelta con Al. En ambos casos, los vi intentando llevar a cabo la amenaza anterior de Al en ir a rastrearla. Pero ella ya tenía planes para eso. Ella y Brad iban a cambiar sus identidades como habían planeado en el banco. Esa era la solución. Suspiró cuando Tim llegó a la Interestatal 5. Iba a tener que improvisar. Pero que se condenara si iba a dejar que se llevaran a Alicia y a Mandy sin luchar. «Dijiste Bournemouth Boulevard cerca de Ikea, ¿verdad?», preguntó Tim. Lisa sabía que no podía mentir. Ya les había dicho dónde ella y Brad se habían encontrado con Alicia. Una parte de ella esperaba que Tim lo hubiera olvidado. «Sí», dijo con una sensación de pavor. «Estaremos allí en 15 minutos», dijo Tim. Permanecieron en silencio durante los 15 minutos restantes del viaje.
Lisa sintió que su cuerpo se ponía pesado al acercarse a la salida. Sintió que el vapor se solidificaba y se convertía en una sensación caliente y retorcida en sus entrañas al salir de Burbank Boulevard y dirigirse al oeste. Animal estaba mirando por el parabrisas y señaló hacia adelante. «Coco está a la derecha», dijo. Tim asintió y se incorporó al carril derecho, reduciendo la velocidad para entrar en el estacionamiento del restaurante. Lisa sintió que se le aceleraba el corazón y que la adrenalina le subía por la cara mientras pasaba por el aparcamiento. Intentaba mirar por el parabrisas para ver si veía a Alicia, pero no estaba segura. Había gente por todas partes. El restaurante estaba en un concurrido centro comercial que también incluía un supermercado, una farmacia y varios comercios. Tim condujo la furgoneta hasta la parte trasera del restaurante y se deslizó en un espacio de aparcamiento. Apagó el motor. «Me pareció ver una mujer cerca del restaurante que se parecía a la que buscamos», dijo. «Voy a dar marcha atrás y pasar despacio para que puedas verla. Si es la chica, lo dices. Y no me mientas, porque lo voy a saber». «Mierda. Ni siquiera sé por qué te digo que la identifiques. Probablemente lleva a su hija. Eso será la clave». Lisa no dijo nada. Su mente corría a 1000 por hora. Va a ser ahora. Va a suceder ahora. Y voy a tener que luchar como nunca. Tim le hizo un gesto animal. «Quiero que vayas con ella, ¿de acuerdo? Y haremos que haga lo que hablamos. ¿Está bien?» Animal sintió que su rostro empezaba a dibujar una sonrisa. Pero de repente, a los ojos de Lisa, no mostraba ninguna otra emoción. Tim se volvía hacia Lisa. «Tú y Animal van a salir a ver a la chica que vi parada afuera del restaurante. Es Alicia. Y si lo es, Animal lo vas a ver. Lo más probable es que tenga a su hijo con ella. Si es ella, tú y Animal se acercarán. Y esto es lo que va a decir». Se lo dijo a Lisa, quien sintió que los nervios de su abdomen se contraían. Sonaba tan perfecto. Un plan que enmascaraba el altruismo en su máxima expresión. Contuvo sus emociones y sintió mientras Tim la miraba. «Nos encargaremos del resto, ¿entendido?» Lisa asintió. Miró por el parabrisas. «¿Y si es que la mujer no es Alicia?» «Daremos la vuelta», dijo Tim. «Conduciremos por esa calle que mencionaste y luego iremos a la YWCA. Y si no la encontramos en ninguno de los dos lugares, se acabó». Le sonrió. «El juego va a terminar ahí». Lisa escuchó lo que decía, pero no sintió las implicaciones. Las entendía. La llevarían de vuelta a esta cabaña solitaria en la montaña por la fuerza, y acabarían con ella lentamente frente a la cámara. Pero no dejó que sus amenazas la afectaran. Había ido más allá de eso. Había ido más allá del miedo. «Estaré aquí», dijo Tim. «Y recuerda lo que dije antes. Si gritas, causas una escena o te escapas, te encontraremos y te mataremos después. Solo que lo haremos lentamente. Y también nos llevaremos a tu marido y al bebé. ¿Entendido?» Lisa sintió. La amenaza resonó en su mente. Ya no parecía real, nada lo parecía. «Bien, hagámoslo». Animal abrió la puerta lateral de la camioneta y salió. Lisa lo siguió y comenzó a guiarlo hacia el frente del restaurante donde apenas 3 días antes ella y su esposo se habían detenido para ayudar a una mujer que le parecía la más desesperada del mundo en ese momento. Lisa se maldecía a sí misma todo el tiempo por ser demasiado cobarde para hacer algo. Lo único que podía pensar era en lo que su conciencia le susurraba unas horas antes. «Solo pensabas en salvar tu pellejo. Ni siquiera pensabas en tu bebé neonato, ¿verdad? Solo querías salvarte a ti misma». Ese pensamiento era la que no dejaba de rondar en su cabeza, así como su miedo general, lo que le impedía hacer nada. No fue hasta que regresaron a la camioneta y Tim apareció para capturarla que Lisa entró en acción. Y lo que la desencadenó fue Animal, que había estado caminando detrás de ella mientras los tres se dirigían a la camioneta. Mientras Alicia cargaba a Mandy, que estaba atada a su portabebé. Cuando le tapó la boca con la mano, intentó empujarla dentro de la camioneta. «¡No!», gritó su mente y luego luchó. Algo profundo y primario despertó dentro de ella y luchó con más fuerza, más ferozmente que cuando Tim la secuestró en ese motel hacía 1000 años. La mano izquierda de Animal encontró su muñeca izquierda e intentó llevarla tras su espalda en una llave de estrangulamiento.
Pero Lisa se movió con ella, frustrándolo. Animal jadeó. Pensé que te íbamos a dejar ir después de esto, ¿eh? Piénsalo de nuevo. Ella gritó, pero nada salió de su boca. Y entonces vio el destello del acero y sus ojos se abrieron de par en par. Él la trajo hacia él, con la mano sobre su boca y levantando el cuchillo. Y ella pudo oír vagamente el movimiento de la camioneta mientras Tim atendía a Alicia y Mandy. E intentó olvidar la mirada que Alicia le dirigió cuando todo sucedió. Ni siquiera hacía 5 segundos. Apartó todo eso de su mente y se abrió paso, impulsada por una repentina explosión de adrenalina que pareció darle fuerza extra. El cuchillo subió a su garganta y luego mordió con la fuerza la palma del animal. Sintió sus dientes perforar su piel, y de repente, la mano desapareció y escuchó un grito de dolor. Su agarre sobre ella se aflojó y ella aprovechó esta pequeña oportunidad para golpearlo con el codo. Sintió que conectaba sólidamente con su plexo solar y sintió que algo golpeaba su hombro. Luego, escuchó el tintineo del metal al golpear el suelo a sus pies. El agarre de animal sobre ella se aflojó hasta el punto de soltarla mientras se doblaba por la mitad, sin aliento. Y ahora ella sí gritó. Soltó un grito ensordecedor, y luego echó a correr. Ni siquiera darse cuenta de que seguía agarrando su bolso, incluso mientras rebotaba con su cadera mientras corría. Gritó y corrió hacia la parte delantera del restaurante, ignorando las miradas de sorpresa de los clientes que entraban al restaurante mientras se congelaban al mirarla. Y luego, estaban en el restaurante, gritándole a la anfitriona de 20 y tantos años que llamara a la policía, y luego se desplomó en el suelo en un ataque de sollozos temblorosos, sin siquiera darse cuenta de la conmoción de su alrededor y de las voces emocionadas que la acompañaban, sin siquiera darse cuenta de la camioneta que mientras ésta salía del estacionamiento y se dirigía por Burnback Boulevard en dirección a la autopista. Brad Miller estaba sentado en el Lexus mientras la puerta del garage abría a la casa de él y Lisa, sintiendo una sensación de entumecimiento y desapego. El día había transcurrido en un instante. La breve lectura de cargos y la desestimación de su caso, la presentación de un informe de personas desaparecidas ante el departamento del sheriff del condado de Ventura. Luego, un desayuno tardío en algún restaurante con sus padres y William Greco mientras todos intentaban consolarlo. La encontraremos, no te preocupes. Estará bien, llegaremos al fondo de todo esto. Brad le había dicho a William Greco que si quería encontrar a Lisa solo tenía que hacer una cosa: encontrar a Caleb Smith. Él tenía algo que ver con esto. Brad lo sabía. Pero Greco le dijo que iba a ser difícil. Hasta donde todos sabían, Caleb Smith no existía. Probablemente sería un alias de algún tipo, y el tipo ya se había ido hace mucho tiempo. Por lo que sabemos, podría no haber tenido nada que ver con la desaparición de Lisa. Brad había querido saltar por encima de la mesa y estrangular al presumido hijo de puta. Pero sus padres estaban allí. Y entonces se les unió uno de los detectives a los que Greco había llamado. Hablaron un poco más, y Brad escuchó la conversación principal, hirviendo de ira contra el abogado y el detective, gritándoles en silencio que salieran de allí y la encontraran. Luego, condujeron de vuelta al condado de Orange, con el padre de Brad conduciendo el Lexus. Primero fueron a casa de sus padres y fue entonces cuando Brad supo que tenía que poner en marcha algún tipo de plan. Si la policía no iba a hacer nada para encontrar a Lisa, él mismo lo haría. Contrataría a un detective privado si fuera necesario, pero la encontraría. Se sintió un poco mejor después de darse cuenta de esto, y les había dicho a sus padres que se iba a casa. Su madre se había opuesto. Parecía pensar que estaba al borde de una crisis nerviosa y que podría hacerse daño. Brad lo descartó. Solo estoy cansado, ma. No me duché de 3 días y estoy cansado. Quiero ir a casa. Ducharme y dormir. Tal vez si descanso un poco me siento mejor. Su padre también pensó que era lo mejor. Así que ambos lo acompañaron de vuelta al auto y lo ayudaron con sus cosas. Lo vieron alejarse. Mientras metía el auto en el garage, se dio cuenta de que por primera vez desde que había empezado toda esta pesadilla, estaba empezando a pensar de forma positiva. Primero lo primero: ducharse y dormir bien. Volar un Valium toda la noche si era necesario. Pero dormir 8 horas o más. Luego, mañana abordar esto desde todos los puntos de vista. Tal vez haría algunas llamadas y encontraría un buen detective privado. No escatimarían gastos. Gracias a Dios, él y Lisa se habían convertido en socios de sus respectivas firmas este año, porque los ingresos adicionales que habían estado ahorrando iban a estar muy necesarios.
La puerta del garage se cerró con un zumbido tras él. Brad suspiró y salió del auto. Sacó ambas maletas del maletero y las llevó por el lavadero de la cocina. Las subiría arriba y luego... Estaba cruzando la sala de estar con las maletas cuando sonó el teléfono. Corrió dejando las maletas en el recibidor. ¿Hola? Brad. Era Lisa. Estalló en sollozos. Lisa. La voz de Brad se quebró. Dios mío, Lisa. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Brad, gracias a Dios que estás en casa. Lisa lloraba mucho y Brad podía oír voces en el fondo al otro lado de la línea. Sonaba como si llamara desde una oficina o algo así. Lisa, cariño, ¿dónde estás? Los nervios de Brad estaban de punta al oír su voz y pensó. Gracias a Dios que estás bien. Estoy en Burbank, dijo Lisa. En la comisaría. No sé. Es cerca. No sé dónde está esta maldita. Está en el valle. Mira, quédate donde estás, dijo Brad con la mente acelerada. Voy ahora mismo para allá. Brad. Empezó a llorar de nuevo. Escuchar su voz, oírla derrumbarse así, le rompía el corazón a Brad. Te amo, Lisa, dijo Brad, con un nudo en la garganta. Voy para allá ahora mismo. Otra voz se escuchó en la línea. Señor Miller. Sí, soy el detective Morse. Su esposa está bien. La vamos a trasladar al centro médico de la USC para que la puedan revisar, pero físicamente se ve bien. Sin embargo, ha pasado una terrible experiencia y... En cuanto terminó la conversación, colgó y Brad corrió de vuelta al auto. Luego salió a toda velocidad del garage y bajó por la calle hacia la autopista, con el corazón acelerado por la anticipación de ver a su esposa. No podía llegar al centro médico USC lo suficientemente rápido. Lo que normalmente habría sido un viaje de 45 minutos o más, le llevó a Brad menos de 30. Fue un milagro que llegara al hospital. Su mente estaba completamente concentrado en Lisa y en reunirse con ella. Verla, tocarla, abrazarla, estar cerca de ella. Apenas prestó atención a su conducción. Cuando llegó al hospital se detuvo en el primer lugar disponible y saltó del auto, corriendo hacia el hospital con la respiración contenida. Cuando irrumpió en el vestíbulo, fue directamente al mostrador de recepción. Acaban de traer a mi esposa, Lisa. Fue secuestrada y... Un oficial uniformado que estaba de pie cerca del mostrador de recepción dio un paso al frente. ¿Brad Miller? Brad se giró hacia el oficial. Sí. ¿Está Lisa bien? ¿Dónde está ella? El oficial asintió con la cabeza a la recepcionista y a un guardia de seguridad que se les acercó. Ella está bien. Acompáñeme. Brad apenas se dio cuenta cuando el oficial le dio una placa de visitante y lo condujo a través de un laberinto de pasillos aparentemente interminable. Apenas podía controlar sus emociones. Había llorado brevemente durante todo el viaje. La idea de que casi la había perdido lo había golpeado muy fuerte. Todavía no podía comprender el concepto de que le habían dado una segunda oportunidad, que estaba a salvo y tenía que verla. Llegaron a la sala de urgencias y el policía sintió con la cabeza a una enfermera que estaba de pie en la estación de enfermeras. Este es Brad Miller, dijo, el esposo de Lisa. El rostro de la enfermera era tranquilo y tranquilizador. Señor Miller, soy Candace Thornton. Acompáñeme. Brad siguió a Candace con piernas temblorosas. Ella abrió una de las puertas de una unidad de triaje y a los ojos de Brad se posaron en la figura que yacía en la cama solitaria en el centro de la habitación. ¡Lisa! La figura levantó la vista, y al principio Brad pensó que se había equivocado, que no era Lisa, vestida con una bata blanca de hospital, la que yacía en la cama. La mujer que lo miraba desde el otro lado de la habitación estaba demasiado pálida. Tenía los ojos ennegrecidos. Su cabello rubio era un desastre fibroso. La piel se estiraba con fuerza sobre sus huesos, su rostro curtido. Esa no podía ser Lisa. Tal vez se equivocaron, tal vez los hombres que la secuestraron la rastrearon hasta el hospital y se escabulleron con ella, reemplazando a su esposa con esta figura de palito espectral, que parecía haber pasado por el infierno y regresado cuando... Brad. Fue a escuchar el sonido de su voz, lo que se lo confirmó. En el momento en que la escuchó, lo supo. El rostro todavía bonito, pero soportando la tensión emocional y física de los últimos días. Las ojeras bajo sus ojos por la falta de sueño. Era Lisa, sin duda. No había duda al respecto. Nada más le importaba a Brad en ese momento. Ni la enfermera ni el policía, al que apenas notó que estaba sentado en una silla cerca de la cama. Ni siquiera el policía que lo había recibido en la recepción ni el médico que entró a hablar con él. Todo lo que le importaba era Lisa.
la confirmación de que estaba viva. No le importaba nada más en ese momento. Esas personas no existían para él. Brad cruzó rápidamente la habitación hasta la cama de Lisa y la abrazó. Las lágrimas brotaban tan fuerte y repentinamente que ni siquiera se molestó en intentar contener su flujo. Lo dejó salir todo. Dejó que las lágrimas vinieran. Se permitió llorar con todo su corazón mientras la abrazaba, sin querer dejarla ir, sin querer perderla nunca más. Y Lisa lloró contra su pecho, y él la dejó. Todo fuera de su pequeño mundo era inexistente en ese momento mientras la abrazaba y le decía que la amaba una y otra vez, y que todo iba a estar bien. Acababan de terminar de filmar cuando la cosa empezó a ponerse fea. Tim había vomitado al menos 2 veces durante el rodaje. No pudo evitarlo. Nunca había visto a nadie ser tratado así y tampoco había visto a un bebé ser tratado de igual manera. Eso fue lo peor. De hecho, mantuvieron viva y atada a la madre del bebé mientras Animal también lo hacía. Con las manos atadas a la espalda, las piernas atadas, la boca amordazada, se vio obligado a observar con angustia cómo Animal... Incluso pensar que Animal era capaz de hacer algo así a un bebé le daba asco. Tim respiró hondo. Cerró los ojos intentando controlarse. Tenía que repetirse a sí mismo que, en el gran esquema de las cosas, le importaba una mierda. $250,000 estaba en juego en este trabajo, dividido en 3 personas entre él, Annie y Animal. Era mucho dinero para una noche. Pero cada vez que intentaba decirse eso, los ojos aterrorizados de Alicia, su angustia se clavaban en su conciencia. La habían estado observando. Mientras ella observaba impotente, incapaz de hacer nada, y al hacerlo se transportó de vuelta cuando una vez estuvo en su lugar. El nombre del conejo era Pinky, un nombre estúpido para un conejo, pero a Tim le encantaba de todos modos. El conejo había sido un regalo de su madre para Pascua, y lo adoraba como la mayoría de los niños adulan a los perros. Había construido un pequeño escondite dentro de su jaula. Lo alimentaba, se aseguraba de que tuviera agua y jugaba con él cada vez que podía. Cuando llegaba a casa de la escuela, Pinky siempre estaba allí esperándolo. Tim perdía horas en una sola tarde jugando con la criatura, absorto en su propio mundo. Tim había amado a Pinky, y estaba seguro de que Pinky lo había amado a él. Debió haber olvidado hacer una tarea o algo así. Jugar con Pinky le hacía olvidar muchas cosas. Le hacía descuidar cosas de la casa. Su madre lo regañaba constantemente, y él realizaba rápidamente cualquier tarea que necesitara hacerse antes de que su padre llegara a casa. Pero un día, no fue tan rápido y su padre llegó temprano. Y cuando su padre vio que no había vaciado la basura y que Tim estaba tumbado boca abajo en el patio trasero riéndose y hablando con Pinky mientras jugaban, cruzó el patio y arrancó al conejo por las orejas. Tim había protestado, percibiendo rápidamente su error. «Por favor», había suplicado. «Lo siento, no va a volver a suceder». «¿Cuántas veces te he dicho?», había dicho su padre, agarrando el cuerpo del conejo con un antebrazo carnoso. «Que las tareas son primero». Tim le había rogado a su padre que no lo hiciera, pero sabía que sus ruegos serían en vano. Papá le había hecho lo mismo al gato de su hermano Doug, hacía 2 veranos, para enseñarle una lección similar. No había ninguna razón para sospechar que no cambiaría su método de operación ahora. Papá había empujado a Tim al suelo y le había dicho: «Ahora mira y recuerda esto, porque si vuelves a cagarla la próxima vez, serás tú». Y entonces, mientras Tim observaba indefenso y horrorizado, incapaz de hacer nada para intervenir, para no recibir la paliza de su vida, su padre agarró la cabeza del conejo entre sus carnosas manos y las juntó. Los ojitos rojos de Pinky se habían salido de las órbitas por el terror y el dolor. Sus patas traseras batieron frenéticamente. Su pequeño cuerpo se retorció mientras su horrible maullido se elevaba desde lo más profundo de él. Ese grito había sonado como el llanto de un bebé. La sangre brotó a borbotones de los ojos y la nariz del conejo. Y luego la cabeza explotó en un estallido acuoso que hizo que sus sesos y sangre roja y espesa salieran a borbotones de todas partes. Y todo lo que Tim pudo hacer fue quedarse allí parado, impotente, mientras su padre acababa con la única cosa que alguna vez había amado. Tim parpadeó.
tratando de ahuyentar el recuerdo de su mente. Los gritos agonizantes de ese bebé habían traído el recuerdo de lo que papá le había hecho a Bingy a la superficie de su conciencia. Había devuelto los sentimientos de impotencia. Ver esa misma mirada en Alicia, mientras veía a su hija, se destrozaba todo lo que aún pudiera tener algo de cordura dentro de su mente. Igual que lo destrozaba Animal todo. Había traído todo el incidente de vuelta y entonces Tim se alejó de la escena vomitando, con sus emociones agitadas. Jesús maldito seas. ¿Qué demonios estamos haciendo? Se obligó a sí mismo a ver el resto. Se obligó a ver cómo Animal destrozaba a la bebé delante de su madre que gritaba, gemía y se resistía a las cuerdas que la ataban al suelo mientras intentaba liberarse. Al permaneció en silencio grabándolo todo. Cuando Animal empezó a atacar a Alicia, se volvió un poco más fácil de ver. Tim estaba acostumbrado a ver a Animal torturar y acabar con adultos. Incluso entonces ver esta escena fue más difícil que todas las demás. Vomitó por segunda vez al recordar la muerte de Bingy, y tuvo que luchar contra los repentinos e inconfundibles sentimientos de arrepentimiento que empezaba a sentir. Carajo. Nunca pensó que sería tan malo. Nunca pensé que llegaríamos a esto. Animal estaba de pie en el centro de la habitación, sobre el desgastado marco metálico en la cama, desnudo, cubierto de sangre y trozos de carne. Incluso la máscara de verdugo de cuero negro que llevaba para el rodaje estaba empapada. Permanecía rígido, con las manos extendidas a los costados, apretando y aflojando sus manos manchadas de sangre y carne. Tim se levantó del charco de vómito del suelo y vio con una repugnante sensación de horror que Animal todavía tenía una erección. Su miembro estaba cubierto de líquido, sangre y carne roja pegajosa. Lo que quedaba de Susie Martínez estaba acurrucado a los pies de la cama. Había más de ella en el suelo y en las paredes. No quedaba prácticamente nada del bebé, solo pedazos. En su frenesí Animal incluso se había comido partes de él. Otra primicia. Tim se preguntó si podrían conseguir más dinero para la película ahora que había canibalismo. Maldita sea, dijo Al, guardando su equipo fotográfico. Maldita sea, pero eso no fue una mierda. Jesús, maldita sea. Tim jadeaba, tratando de recuperar el aliento. Sentía calor y sudor. Sus ojos se sentían calientes y húmedos. Sentía la inconfundible humedad de lágrimas en sus mejillas. No pensó que reaccionarían de esa manera, que realmente lloraría como lo hizo. Había visto a Animal torturar y mutilar gente antes. Había visto a Animal meter su miembro en lugares del cuerpo humano no diseñados para la penetración fálica, mientras cualquier puta drogadicta o chico trasero con el que se estuviera acostando gemía y gritaba de dolor antes de desmayarse y entrar en convulsiones. Probablemente la escena más asquerosa que había presenciado fue la primera vez que Animal se le hizo al cráneo de una perra mientras aún estaba viva. La perra había estado inconsciente, sí, pero a Animal le importaba una mierda. Le pagaban para que no le importara una mierda. Ni siquiera usó su cuchillo para sacarle el globo ocular a la mujer. Su pulgar e índice habían bastado perfectamente, y la mujer seguía gritando cuando Animal guió su miembro hacia la cuenca del ojo que le chorreaba sangre. Tim había observado eso con fascinación morbosa, sin siquiera darse cuenta de que también había vomitado en esa sesión. Pero cuando Animal estaba bombeando dentro y fuera de la cuenca del ojo de la mujer, ella estaba comenzando la danza temblorosa de la muerte, sangrando por ambas cuencas de los ojos, la nariz y la boca. Incluso cagó sangre cuando Animal terminó. Hasta esta noche, esa había sido la película más extrema que jamás habían filmado. Oye, Tim. Tim. Tim levantó la vista. Al le sonreía. Sus rasgos delgados estaban sudorosos, y aunque sus ojos color avellana brillaban de alegría, Tim detectó algo más en ellos. Algo que sugería que incluso Al se había sentido perturbado por esta última sesión. Lo logramos, carajo, lo logramos. Sí, dijo Tim volviéndose hacia Animal, que parecía estar recuperando el control. El cuerpo de la madre del bebé, Alicia, yacía en el suelo de lona de plástico a los pies de la cama. Sus ojos ciegos miraban al techo. Su rostro era una más de otras masas de contusiones y cortes.
Su torso estaba abierto, la carne extendida como un pavo destripado para mostrar su interior. Animal. No los había sacado como solía hacerlos cuando filmaban una película snuff. Simplemente se había dado placer sobre ellos y se había corrido dentro de su cavidad corporal. Tim miró los restos horriblemente abusados de Susie. Luego volvió a mirar el cadáver de Alicia. Todavía asombrado por la actuación de Animal esta noche. 3 veces era lo máximo que Animal se había corrido durante una sesión, y esta noche lo había hecho al menos 5 veces. 5 orgasmos. 3 cadáveres. El sonido de él recogiendo su equipo fotográfico devolvió a Tim a la realidad. «Hay que largarnos de aquí», dijo Al. «Animal, ve a ducharte y lávate esa mierda. Cepíllate los dientes también. No puedo dejar que parezcas un maldito asesino en serie de película de terror toda la noche». Animal se dio la vuelta y por primera vez Tim sintió un miedo gélido cuando los ojos turbios de la dominatrix se fijaron en él desde detrás de la máscara de cuero. Era la primera vez que Tim sentía lo mismo por Animal. En general, le agradaba. El tipo era ingenioso, inteligente y divertido. Era agradable estar cerca de él. Y también era guapo. Realmente parecía un tipo típico estadounidense. Ciertamente sabía cómo mostrar su encanto con las chicas, cuando no estaba interpretando el papel de dominante. Era consultor financiero para una gran corporación. Ganaba buen dinero y seguramente más que suficiente para no tener que participar en el papel del sádico para las películas snuff y de tortura para protagonizada. Pero claro, como le explicó a Tim una tarde después de haber entregado una película a un comprador que le encargó, me gusta el dolor y disfruto infligiéndolo a los demás. No se podía discutir con una lógica como esa. Y en cuanto a su nombre artístico, bueno, cuando se ponía la máscara y se metía en el papel de dominante para la película, de verdad era un animal. Los ojos de Animal iban de Tim a Al, y luego volvieron a Tim. Se frotó la mano sobre su torso desnudo, sudoroso y empapado de sangre. La habitación en la que estaban estaba salpicada de sangre. La lona de plástico que habían enrollado en el suelo estaba manchada también. También corría por la lona que había clavado a lo largo de las paredes. El mismo líquido, rojo. Estaba en el techo. Al tendría que venir mañana y pintarlo. Deshacerse de los cuerpos iba a ser fácil. Todo lo que había que hacer era mover el marco de la cama, enrollar los cuerpos en la lona y meterlos en la parte trasera de la furgoneta. Tim había encontrado un buen lugar apartado para poder tirar basura hacía semanas. Estaba en una zona remota y a nadie se le ocurriría buscarlas allí. «El tiempo apremia», dijo Al enrollando el cable. Animal se giró y entró en el pequeño baño que estaba junto al dormitorio. Un momento después, se abrió la ducha. Tim salió a tomar un poco de aire fresco. El olor a sangre, vómito y mierda era demasiado para él en ese momento. Había producido 18 películas snuff en los últimos 10 años, y nunca se había acostumbrado al olor de la muerte. Tim miró hacia la noche estrellada, respirando el aire fresco de la montaña. A pesar de ese momento con el bebé, la noche había ido bien. Susie y esa chica Alicia eran perfectas. Los del círculo habían estado deseando algo diferente en las películas que él producía. Quería algo nuevo, algo fresco. Tim seguramente podía entender de dónde venían, pero la misma clase de prostitutas y chicos traviesos siendo abusados y rebanados se estaba volviendo aburrido. Pero definitivamente era más seguro. Nadie extrañaba nunca a la clase de tipos que vendían su trasero en las calles de Hollywood cuando desaparecían. Dios mío, eran en todas partes. Venían de los campos de maíz de Nebraska, los desiertos de Arizona, las zonas boscosas de Maine, los pantanos de Luisiana. Uno de los tipos que se habían utilizado venía de Alaska. Ese tipo había sido un verdadero monstruo masoquista. Se había excitado con cosas bastante fuertes. Animal había estado más que feliz de complacerlos. Pero estas dos mujeres... Esta era una historia totalmente diferente. Ambas eran guapas como el demonio. Mucho más guapas que las chicas sin hogar que solían usar. También parecían recién salidas de una sesión fotográfica de Vogue o algo así. Eran justo lo que los peces pesados del círculo querían. El trabajo no había empezado así. Se suponía que este trabajo sería más arriesgado, pero Sam dijo que duplicaría el dinero para igualar el riesgo y Tim lo aceptó. Y luego
tuvo aún más suerte con Susie. Luego con Alicia y su hijo. Tim frunció el ceño. No dudaba que Sam duplicaría el precio por una tercera vez, debido al hecho de que habían encontrado un bebé. Había oído hablar de un grupo de abusadores en el noroeste del Pacífico que, según se rumoreaba, estaban interesados en una película snuff con un niño. Lo que le preocupaba era dejar escapar a Lisa Miller. Tenía órdenes estrictas, hasta la marca y el número de matrícula de su auto y su descripción física, de agarrarla y llevarla a la cabaña para el sábado. Al y Animal harían el resto. A Tim le importaba un comino, le pagaban el doble por el riesgo, y el plan que había elaborado había funcionado a la perfección. Pero entonces todo se fue al traste. Primero esa perra de Susie Martínez entrando a la cabaña. Había sido una molestia menor, pero se había encargado de ello. Le había mencionado lo que le había pasado a Sam, y aunque Sam no estaba contento, a regañadientes aceptó encontrar un comprador y animó a Tim que Animal terminara con ella rápidamente. Tim le aseguró a Sam que lo haría, y los tres condujeron hasta la cabaña para hacerlo. Sin embargo, Animal había logrado alargarlo, lo cual estaba bien en cierto modo, pero detuvieron la producción a mitad de camino. Animal realmente estaba pasando mucho tiempo con la perra. Realmente debía haber querido follarla durante todo ese tiempo porque realmente lo estaba disfrutando. Al había querido reanudar a la mañana siguiente y Tim realmente no había visto ninguna razón para no estar de acuerdo. Susie seguramente no se iría a ninguna parte. Y Lisa Miller estaba atada más fuerte que el culo de un mosquito. Así que se fueron. Lo que realmente lo jodió fue que Lisa Miller vendiera a esta otra chica y a su hija río abajo para salvar su vida. En el momento en el que Al escuchó a Lisa decir que podrían conseguir un bebé, Tim vio el signo de dólares en los ojos. No hubo discusión con él. Después de eso, si Sam quería cambiar de opinión, era asunto suyo. Entendía de negocios y mientras trasladaban a Lisa a la camioneta para el viaje al condado de Orange, Al apartó brevemente a Tim y Animal. Y les dijo que en el momento en que agarraran a Alicia y al bebé, también agarrarían el delgado trasero blanco de Lisa y la llevarían de vuelta a la camioneta. No la iban a dejar ir. Y en cuanto al trabajo original, ese seguía en la agenda. Que Lisa pensara que la iban a dejar ir. La ignorancia era una bendición, ¿no? Al final el dinero no era problema para Animal. Llevaba tiempo queriendo tener un bebé. Lo que no estaba en el guión era que Lisa Miller escapara. La perra le había dado un buen golpe a Animal con el plexo solar. Debió haber sido un tiro con suerte. Pero no había forma de que Tim estuviera ahí para perseguirla. Animal había vuelto a subir a la camioneta y Tim había salido corriendo de vuelta a la cabaña. Al estaba furioso y estaba volando por las paredes. También había estado disfrutando del drano facial mientras él y Animal no estaban. Tim había visto el espejo y las hojas afeitar, y Al no dejaba de frotarse la nariz y sollozar, con las pupilas dilatadas, mientras les gritaba por no haber hecho bien su trabajo e ir dejado a Lisa escapar. Animal tuvo que contenerlo mientras Tim le decía que se encargaría de ello. «La atraparemos», dijo. «Sé dónde vive. Cuando terminemos esta noche tomaremos la camioneta de mi prima. Pasaremos por su casa y echamos un vistazo. La atrapamos. No se preocupen». «Carajo», tronó Al. Se soltó de la cara de Animal. «¿Qué demonios voy a hacer ahora que se ha ido mierda?» «Dile a Sam que tenemos la película», dijo Tim. Y la artimaña funcionó a la perfección. «Dile que lo tenemos todo. ¿Cuándo se supone que vas a hacer la entrega?» «En 2 semanas», dijo Al pasándose una mano temblorosa por su ralo cabello. «Bien pan comido», dijo Tim, intercambiando una mirada con Animal. Alicia y el bebé todavía estaban en la camioneta y Tim recordó haber oído llorar al bebé mientras intentaba calmar a Al. «No nos conoce, no sabe dónde está este lugar y no te conoce a ti». «Pero vio la cara de Animal». Al casi había gritado las palabras. «Sí, lo hizo», dijo Tim. «¿Cómo se discute con una lógica así? Pero vamos a atraparla. Créeme. Además, creo que ahora mismo tenemos algo más que hacer». Eso rompió el hechizo. Al resopló dramáticamente. Luego le hizo un gesto a Animal, para que trajera a Alicia y al bebé, y Tim pasó a las siguientes horas observando con horror y fascinación. Luego con asco, miedo y náuseas, mientras trabajaban. Y a medida que se desarrollaban las desgarradoras escenas, Tim sintió que esos viejos sentimientos de años atrás salían a la superficie de su psique, y ahora lo tenían
3 películas snuff, una de un bebé, listas para rodar y contar. Tim sacó un cigarro del paquete que guardaba en el bolsillo del pecho. Lo encendió con dedos temblorosos. Le dio una calada profunda. Carajo, pero este había sido un rodaje intenso. Animal solo había estado observándolo y ese bebé solo había estado... No, Pan, por favor, no lastimes a Blinky. La mirada en los ojos de Alicia que gritaban: No, mi bebé, por favor. Recordando la angustia que sintió, viéndola en el rostro de Alicia. Sintió las lágrimas de nuevo. Mierda, ¿qué fue lo que hice? Al salió cargando el equipo de la cámara. Ya no estaba paranoico y parecía ser el mismo de siempre. Miró a Tim con enojo. Deja de joder y ayúdame a llevar esta mierda a la camioneta. Tim luchó por controlar sus emociones. Respiró hondo, luchando por contener las lágrimas. Hora de concentrarse. Hora de superar esta noche. Dio una calada a su cigarrillo. Sí, jefe, dijo Tim mientras ayudaba a Al a desmontar el equipo de cámara. Eran cerca de las 3 de la madrugada, y acababan de enrollar la última lona que contenía el cuerpo de Alicia y los restos de su pequeña hija en la camioneta cuando los faros iluminaron la cabina. Tim levantó la vista, con el corazón dando un vuelto. ¿A quién tenemos aquí?, dijo Al. ¿Dónde está Animal?, preguntó Tim sintiéndose repentinamente asustado. Aquí. Animal se acercó detrás de ellos. Vestía vaqueros azules, una camisa blanca de cambray y mocasines negros. Su cabello castaño estaba peinado a la perfección. Llevaba un maletín que contenía las herramientas que usaba para las sesiones fotográficas. Sonrió con los ojos brillantes. No te preocupes, dijo. Podemos encargarnos de esto. Cuando el vehículo se detuvo, Tim vio que era un vehículo utilitario deportivo con las palabras Big Bear PD pintadas en la puerta. El conductor apagó el motor y la puerta del pasajero se abrió de un golpe. Un hombre alto, de rasgos angulosos y cabello castaño cortó. Saltó. Parecía frenético. Tim. Oye, Tim. ¿Has visto a Susie por aquí? No, no la he visto, Neil. Tim dijo, tratando de calmar sus nervios. Tenía el presentimiento de que esto podría suceder y esperaba que pudiera salir de allí antes de que Neil apareciera. Neil probablemente había aparecido en su cabaña y se había asustado al ver que Susie no estaba allí. El policía salió de su vehículo. Llevaba una cazadora ligera. ¿Es usted el dueño de la cabaña, señor? No, agente. No lo soy. Tim les ofreció una sonrisa. Solo le estoy alquilando a los dueños. ¿Seguro que no ha visto a Susie? Neil apareció repentinamente frente a él. Podía sentir el pánico que le abandonaba en oleadas. Sus ojos estaban frenéticos. No, lo siento, Neil, no la he visto. Tim fingió una mirada de preocupación. Una repentina sensación de tener el control lo invadió. Lo hizo sentir mejor. En control de la situación. ¿Por qué? ¿Pasa algo? Se fue, dijo Neil con voz entrecortada. Se suponía que debía estar aquí en la cabaña cuando subí ayer, pero se ha ido. La policía se mostró tranquilo y profesional. El señor Martínez denunció la desaparición de su esposa hoy temprano. La hemos estado buscando y llamándonos todo el día. Y nos involucramos esta noche. ¿Estás seguro de que no ha visto nada recientemente sospechoso? No, oficial, lo siento. Tim negó con la cabeza. ¿Puedo preguntar quiénes son tus dos amigos?, preguntó el policía. Tim se volvió hacia Al y Animal, quienes escuchaban con interés. Al puso su marcha de encanto, transformándose instantáneamente de un actor snuff a un tipo que parecía un contratista en eBay. Buenas tardes, soy el Pressman, dijo. Y yo soy Jeff, dijo Animal, poniendo en marcha su encanto también. Jeff Scott. ¿Cuánto tiempo llevas aquí arriba con el señor Murray?, dijo Tim. Tim Murray. Bien, ¿cuánto tiempo llevas hoy con el señor Murray?, preguntó el policía. Todo el día, respondió Jeff. ¿Y no has notado nada inusual?, preguntó el policía. No. ¿Vinieron los tres este fin de semana?, volvió a cuestionar el oficial. Sí, así es, dijo Al.
Llevamos aquí arriba desde el sábado por la noche. ¿Estás seguro de que no has visto a Susie?, preguntó Neil frenéticamente. Tim pudo ver que el hombre les imploraba ayuda. Tenía los ojos muy abiertos y frenéticos por el pánico. Acababa de salir de la cabaña. Dejó su auto, su bolso, todo dentro. Pensé que tal vez había, pasado por aquí o... No la he visto en todo este fin de semana. En serio lo siento, Neil, dijo Tim. Sentía que la presión aumentaba de nuevo. El policía sintió. El señor Martínez dice que llamó ayer y que su esposa no contestó el teléfono y que nunca le devolvió las llamadas. Estaba trabajando este fin de semana, dijo. No pude bajar y vamos a reunirnos aquí hoy. Y cuando llegué ella no estaba, concluyó Neil. ¿Qué aspecto tiene?, preguntó Al, con sus atractivos rasgos enmascarados por la preocupación. El oficial le describió a Susie Martínez, y mientras lo hacía, Al y Jeff fruncieron el ceño y negaron con la cabeza. No, lo lamento, dijo Al. No he visto a nadie con ese aspecto. Realmente no hemos salido mucho. ¿Puedo preguntar qué hay en la camioneta?, preguntó el policía. Tim sintió como si hubieran dado un puñetazo en el estómago. Equipo de cámara, dijo Al. Equipo de cámara. El policía lo miró. Mis amigos y yo, dijo Tim intentando explicar mientras se ponía con la excusa perfecta en mente. Somos cineastas, aficionados. Hemos estado aquí todo el fin de semana trabajando en un proyecto cinematográfico. El policía miraba la camioneta, como si intentara ver a través de ella. Tim sintió que el plomo en su estómago se solidificaba. Miró a Al rápidamente y vio que Al estaba observando al policía, esforzándose por parecer casual. Solo Jeff mostraba el más mínimo rastro de normalidad. Parecía preocupado por Neil, y curioso por saber por qué Susie Martínez podía desaparecer. ¿Cuándo fue la última vez que vio a Susie Martínez?, preguntó el policía, volviéndose hacia Tim. Tim se encogió de hombros, tratando de encontrar la respuesta correcta. No lo sé, hace unas semanas tal vez. ¿Y ustedes dos? El policía sintió con la cabeza hacia Al y Animal. Nunca la he visto, dijo Al. Bueno, estuve aquí unas semanas con Tim, dijo Animal. Esa fue la última vez que yo la vi. El policía se giró hacia Neil, que se abrazaba a sí mismo en la fresca noche de Big Bear. ¿Por qué no probamos en casa de los Harper y en la cabaña de King por la 772? Bien, creo que no hay más opción. De acuerdo. Neil se dirigió al lado del pasajero sin mirar a Tim ni a los demás. Lamento haberlos molestado, señores. Tengan buen día, dijo el oficial. Sí, no hay problema, oficial, respondió Tim. Al levantó el último estuche que contenía la cámara mientras el oficial arrancaba el motor de la camioneta. Los faros se encendieron y la camioneta arrancó. Estuvo cerca, susurró Tim, viendo cómo las luces traseras se alejaban. No te quedes ahí parado, viéndolos irse, ladró Al. Ayúdame para que esta mierda y salgamos aquí de una vez. Y Tim se giró para hacer precisamente eso. Salieron de allí como una exhalación.